Samuel capítulo 13, versículo 1 dice: aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Fíjate que qué importante es poder detectar aquellos bichos que están destruyendo la vida de una persona. Tenemos que detectar qué es aquello que nos aparta de una relación íntima con nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, esos bichos son parásitos, como siempre nos dice, son parásitos que se impregnan en la persona para atacarla, para derribarla, para que esa persona sea consumida por esos deseos pecaminosos, sea consumida por todas esas concupiscencias malas que el enemigo también deposita. Y si la persona no lo quita, entonces se va a volver una plaga, así como en la vida real. Si tú dejas a una cucaracha ahí en tu casa, se va a volver un nido, se va a volver de miles de cucarachas si no usas insecticidas, si no las matas, si no las quitas de tu hogar, entonces se va a volver una plaga y entonces va a provocar que la comida haya, que haya en tu propio cuarto, en tus cobijas, en todo, empieza a contaminar las demás áreas. Claro, y estos bichos estamos hablando que son aquellos pecados que te están apartando de Dios. ¿Cuáles son estos bichos de los que hablamos? Bueno, puede ser la lascivia, la lujuria, la pornografía, a lo mejor las redes sociales en donde estás contaminando tu mente. Aquí, por ejemplo, vemos a Amnón y a Tamar. ¡Wow! ¡Qué cosa tan tremenda que este hombre Amnón no quitó esos bichos de su vida! Porque es sorprendente. Claro que todo esto lleva una raíz de pecado, lleva cadenas de maldición, pecados generacionales, pero vemos que Amnón, ¿verdad?, empieza a desear a una mujer que realmente era intocable para él, realmente era un amor imposible, porque estamos hablando de su hermana, hija del rey David. Entonces él empezó a tener concupiscencias en su mente, empezó a tener esos bichos en su mente y empezó a planear cómo podía conquistar a esta mujer que era un amor imposible para él. Y podemos también ver que él se entristeció porque no encontraba la manera de poder llegarse a esta mujer y poder tenerla en sus brazos, tener relaciones sexuales con ella. Fíjate nada más lo que lleva un bicho que aparentemente es algo que no va a causar un problema mayor. Pero aquí vemos que ese bicho empieza a crecer y después encuentra un amigo y entonces él le cuenta los sueños de este bicho que estaba en su corazón y ese amigo le empieza a dar ideas de cómo puede llegar y alcanzar ese deseo que tiene en su corazón, un deseo que estaba en contra de la voluntad de Dios. Por supuesto, entonces aquí vemos que Amnón se daba cuenta y yo pienso que él sabía que estaba mal, en una parte de él sabía que estaba mal, pero ganó más esa concupiscencia que lo llevó a platicarlo, como dices, con un amigo que dice la palabra que era perverso, que era de malos pensamientos, y entonces se va a refugiar en un amigo incorrecto. Y a veces pasa muchas veces con las personas, tú vas, por ejemplo, con tu pastor a platicar, pero él no te va a decir lo que tú quieres escuchar, él te va a decir lo que debe estar en la palabra, eso debe ser lo correcto. Pero a veces, como queremos llenar más y más ese bicho, queremos llenar más la concupiscencia, mejor vamos y le decimos a la comadre, vamos y le decimos a nuestra familia que no conocen y vamos con las peores personas que dan consejos y es que sabes que tengo deseo de esto, tengo anhelo de esto, que es un deseo pecaminoso, y la persona te va a llenar de lisonja, le va a decir, no, tú estás bien, hazlo, mira, no pasa nada, todo está bien, como le dijo el amigo de Amnón. Claro, Jonadab, que era el amigo de Amnón, realmente estaba lleno de bichos. O sea, tenía muchas cosas que él no quitaba, porque Amnón lo que hubiera ido era a los pies de Cristo. Y si no podía con este pecado, entonces hubiera ido con su líder espiritual y hubiera arrancado de raíz ese pecado. Fíjate, Helen, que muchas personas de las que a veces estamos aconsejando y que vienen a pedirnos consejo, a veces el hombre quiere justificar su pecado. Porque él dice, híjole, es que cometí adulterio, pero ni cuenta me di. Y realmente eso es una mentira.
¿Por qué? Porque él guardó un bicho en su corazón y no arrancó ese bicho, sino que lo estuvo planeando, y cuando se dio la situación, se dio el momento, entonces lo único que hizo, ejecutar todo aquello que él ya había planeado, como aquí lo vemos con Amnón, que él ya lo había planeado juntamente con su amigo Jonadab. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de lo que estamos haciendo, de aquellos bichos que están carcomiendo el alma de la persona. Y recordemos siempre que los bichos van a traer otros bichos, porque aquel que tiene en su mente engañar a su esposa va a traer otros bichos, y esos bichos van a ser aún más fuertes que el bicho que tenía. Porque aquel que no arranca el bicho y comete adulterio, entonces trae consigo el bicho de la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Y va trayendo muchos, la mentira, va trayendo el maltrato, la violencia, y entonces empiezan a desatarse muchos bichos en la familia. Los hijos empiezan a tener odio, empiezan a tener ese resentimiento tan tremendo que se convierte en una raíz de amargura, y muchas de las veces esos bichos traen también la drogadicción, traen el alcoholismo. Las niñas no tienen identidad. Las niñas llega cualquier cuate y le dice, oye, eres muy bonita, le regala una rosita, le regala algún detallito, y la niña, como tiene esos bichos en su corazón que no nos ha arrancado, wow, ella se ilusiona, pero esos bichos están actuando, están comiendo su corazón, y entonces esta persona que quizá no tiene buena intención, o que no tiene buena intención con ella, trae otros bichos, y entonces pobres personas que se llenan de bichos. ¿Todo por qué? Porque aquella persona que ya había detectado el bicho no lo quitó. Estamos hablando en el caso del adulterio. Sí, dice la palabra de Dios, no desearás la mujer de tu prójimo. Entonces esos bichos los tenemos que quitar. Ahora tú dices, pero es que me cuesta mucho. Bueno, por eso es que tenemos la palabra de Dios. Y como tú lo dijiste, tenemos a nuestro pastor, tenemos a un consejero, tenemos un mentor. Ahora, ¿quién es ese mentor? ¿Quién es ese consejero? Deben ser hombres y mujeres que viven bajo la palabra de Dios, que están sometidos a autoridad y que no son llaneros solitarios, ni tampoco son personas que dan consejo de acuerdo a lo que ellos creen. No, un consejo verdadero es aquel consejo que viene de la palabra. Porque tanto el pastor como un mentor cristiano verdadero, estoy hablando, una persona, lo vuelvo a repetir, que está sometido bajo la palabra de Dios, que rinde cuentas a su pastor, entonces él siempre va a dar un consejo de amor, va a dar un consejo real, va a dar un consejo basado en la palabra de Dios. Así es, y cuando a veces no estamos queriendo escuchar los consejos, entonces vienen otros bichos del orgullo, de la necedad, de la vanagloria, del pensar que tú estás bien en todo lo que tú hagas, que es tu vida, que tú puedes actuar de la manera en que tú quieras. Pero cuando permitimos que ese bicho abunde en nuestro corazón, entonces puede afectar a nuestras generaciones. Si ya se pecó, si ya hubo esa concupiscencia y lo hiciste sabiendo que es incorrecto, puede afectar a las siguientes generaciones, puede afectar a todo tu alrededor por una decisión equivocada, por una decisión por falta de entendimiento, por falta de conocimiento. Y algo que abre, yo siento que las puertas para que la concupiscencia pecaminosa entre, es la ociosidad. A veces preferimos hacer otras cosas que leer la palabra de Dios, que estar en oración, y por ende empieza la ociosidad, empiezas a pensar que esto estaría mejor, empiezas a pensar que tu vida no está bien en manera pecaminosa, que no puedes hacer lo de antes, que era mejor tu vida del mundo que ahora estar con Cristo, y empiezan a pensar esas personas cuando no leen la palabra. ¿Por qué? Porque dice en la palabra de Dios que el pueblo perece por falta de conocimiento, y cuando abunda en la concupiscencia en nuestro corazón, si no la tratamos, puede llevar a la muerte espiritual. ¿Por qué? Por una falta de comunión con Dios. Entonces, ¿qué es importante?
tener esa relación íntima con Dios verdadera y no apartarse del camino de Dios y escuchar verdaderamente el consejo de una persona sabia, de una persona que Dios ha puesto por nuestra autoridad, por nuestra guía espiritual, por así decirlo, de confianza, y que veamos que su vida verdaderamente está adorando a Dios. Claro, estos bichos siempre van a traer dulzura. Van a empezar a hablar lo que la persona quiere escuchar. Sí. O sea, una persona que está pensando en tomar, por ejemplo, una copa y tiene problema con el alcoholismo, él va a querer juntarse con una persona que le diga, vamos a tomarnos una copa, no hay ningún problema, mira, esto te va a hacer bien, te va a hacer olvidar, vamos, no es malo, es más, vamos a socializar, para eso utilizamos el alcohol. Y esta persona es lo que quiere, ese dicho es lo que siempre va a estar hablando en el oído de la persona. A los jóvenes le está diciendo, ve, mujeres desnudas, no tiene nada de malo, además tú eres hombre, a ti no te quita nada. O quizá una mujer, mira, ve hombres por medio del dispositivo, del celular, de la tableta, puedes ver todo ese tipo de cosas, no te va a afectar, pero realmente todo eso va afectando la mente y la personalidad de la persona, su manera, su forma de socializar con los demás. Por eso es que debemos de tener mucho cuidado, detectar cada uno de los bichos. Ahora, si tú has escuchado bichos, has cometido algún error, algún pecado, porque te dejaste llevar por ese bicho, es tiempo de acercarse, porque cuando nos acercarse a nuestro Señor Jesucristo, porque cuando nos acercamos a Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero nosotros tenemos que confesarle ese pecado al Señor Jesucristo y arrepentirnos. Que arrepentirnos no es lo mismo que remordimiento, gracias Helen. O sea, el arrepentirnos viene de Jesucristo, viene del amor de Cristo. Y el remordimiento ese solamente viene por temor, por así decirlo, a cierta consecuencia. O sea, no es lo mismo. Y además el remordimiento trae muerte y el arrepentimiento va a traer vida. Porque ahí podemos ver el narcisismo de Saúl. Él no quitó bichos de su corazón. Él empezó a ver en la primera parte donde él empieza a desobedecer a Dios, porque él cree que lo que él hace está correcto. Y él hace tanta justificación en su mente que él tiene casi la certeza de decir, lo que yo he hecho ha estado bien y no ofende a Dios. Y ahora él ya ofende a Dios de una manera tremenda. ¿Por qué? Porque podemos ver todo el ego que existía en él, mirando a los demás como menos. Ahora, no caigamos en esto, no caigamos en lo del hijo de Amnón, el hijo de David, de Amnón, y vayamos a pecados. No, es tiempo de quitar esos bichos. Te invitamos a que en este momento tú estés pensando cuáles son esos bichos, cuáles son esas cosas que te apartan de una relación íntima con Dios. Quita todo bicho y encuéntrate con Dios, pídele perdón a Dios, arrepiéntete, quita bichos para que ames a tu esposa correctamente, para que ames a tu esposo correctamente, para que ames a tus hijos correctamente. Deshazte de todo bicho para que puedas tener lo principal, una comunión íntima con el Padre. Así es, y por último en Salmos capítulo 51, es un salmo que David hace hacia Dios por arrepentimiento cuando peca con Betsabé y mata a su esposo y la concupiscencia no abunda. Y dice aquí en el Salmo 51, 6, dice aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y luego en el verso 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Esa es la respuesta a todos este tipo de situaciones. Pues que Dios los bendiga y a quitar todo bicho para estar con un corazón limpio delante de Dios. Así es, que Dios les bendiga.